a todos tus amigos que tengan armas. Hace ya muchos años que no llega ningún viajero a la estación central de Detroit, en Michigan. Hace décadas se concibió como el edificio ferroviario más alto del mundo, pero un día los trenes dejaron de salir. La ciudad del motor, la Motown, la que llegó a ser cuarta ciudad de Estados Unidos, entró en crisis, empezó a perder población, sus edificios se vaciaron, sus barrios se abandonaron, sus calles se pudrieron y acabó declarándose en quiebra ante la imposibilidad de pagar sus deudas. Ahora en sus hoteles abandonados, artistas urbanos reinterpretan Detroit inspirándose en la vieja metrópolis en blanco y negro de Fritz Lang. El fastuoso Michigan Theater es ahora el parking más bonito del mundo. A las anchas avenidas por las que sus habitantes acudían en masa a ver los partidos de los chicos malos del baloncesto, los Detroit Pistons, les sobran carriles. La sede de la General Motors, un futurista edificio al lado del río, es el único complejo que parece todavía dar vida a una ciudad en la que algunos emprendedores plantean incluso reciclar barrios enteros abandonados en una especie de parque de atracciones sobre zombies. El decorado ya existe, defienden, démosle un uso. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de esa teología del odio que defienden muchos grupos extremistas. Una ciudad fallida, en quiebra, que ha perdido el 25% de su población en 30 años, que ha pasado de 2 millones de habitantes a apenas 700.000, que tiene una tasa de paro insufrible del más del 20% y que es la segunda ciudad más violenta de Estados Unidos. Una urbe abandonada a su suerte por el ayuntamiento que ha cortado la luz, el agua, la recogida de basuras o las patrullas policiales en muchos barrios porque simplemente apenas vive gente y ya no hay capacidad recaudatoria. Una ciudad que es un enorme bodegón del fracaso, una gigantesca naturaleza muerta. La primera, como propone algún intelectual, acrópolis estadounidense. En este entorno, ¿cómo no van a surgir apóstoles del odio que galvanizan todo ese resentimiento y la frustración de aquellos que sienten sus vidas desperdiciadas? La Liga Antidifamación es una organización que lleva casi 100 años rastreando, monitorizando todo tipo de movimientos extremistas, radicales, antijudíos, supremacistas. Son de los que más saben sobre estos grupos del odio, sobre estos grupos racistas, y vamos a entrevistar a su directora en los Grandes Lagos, a su directora aquí en la zona de Michigan. Los crímenes de odio aquí en Michigan han aumentado. Cuando la economía falla, hay una tendencia de determinada gente a simpatizar con estos grupos de odio, porque necesitan a alguien al que echar la culpa. Y ese chivo expiatorio son o los judíos, o las minorías, o los inmigrantes. La Liga monitoriza más de 1000 grupos extremistas de estos llamados del odio, y ellos también han detectado un auge de estas ideologías alimentado por la crisis, el paro, la inmigración ilegal y la reelección de Obama. ¿Por qué estos grupos, muchos de ellos testimoniales, son tan peligrosos? Mira, son muy peligrosos, sobre todo en estos tiempos, por Internet. Porque cualquier tipo, digamos, marginal, que puede que no haya caído todavía en las ideologías del odio y puede que no sea racista, entra, curiosea, explora. Desde hace años, la Liga Antidifamación elabora unos carteles con todos los símbolos y tatuajes del odio que van rastreando. Lo reparten en colegios, universidades, centros culturales
para poder identificar a aquellos que simpatizan con el nazismo o el racismo. El número 88 lo llevan tatuado porque la H es la octava letra del alfabeto y 88 significa Heil Hitler. Ya, claro, la doble H de Heil Hitler. Otras veces te encuentras escritas las 14 palabras en los nudillos de la gente. Las 14 palabras es un lema racista que dice: tenemos que asegurar la existencia de nuestra raza y el futuro de nuestros niños blancos. Las 14 palabras, un lema que todo racista blanco conoce. Le pregunto a Heidi por el origen de su apellido, Budai. Es húngaro, dice. Su suegro, judío, logró escapar de un campo de concentración nazi colocándose la bata de un médico apellidado Budai. Y desde entonces se quedó con ese apellido que le salvó de la cámara de gas. Ahora ella lucha por detectar a los herederos ideológicos de los verdugos de su familia. Heidi me dice muy segura que es en Detroit donde tiene su base el mayor y más organizado grupo neonazi de los Estados Unidos, el Movimiento Nacional Socialista, que tiene unos 350 miembros activos, pero miles de simpatizantes. Le pregunto por su líder, Jeff Scoop, al que quiero entrevistar. Vive aquí, en Detroit, que es donde este grupo tiene su base. A mí me fascina que alguien dedique toda su vida a difundir odio. Yo le preguntaría, ¿qué es lo que le convirtió en una máquina de odiar? No se trata de odio, se trata de amor. Puedes considerarnos un grupo de amor a nuestra gente. Queremos tanto esta nación que queremos separarnos de toda esa gente. Cuando hablo de los judíos no digo odio a esos judíos ricos simplemente porque existen o porque respiran. No odio a los mexicanos porque respiren o vivan. Ellos tienen derecho a tener su propio país, pero deben vivir en su propio país. Este es Jeff Scoop, cara de niño bueno y una presencia atildada. Habla pausado y escogiendo sus palabras. Tiene un discurso afable, medido, contenido. Solo al final de la entrevista lograremos sacarle los demonios que lleva dentro, cuando consigamos escarbar en su verdadero yo, en su lado más oscuro. No recibe la sede de su partido porque no tiene. No les llega el presupuesto. Somos muchos miembros, me dice, pero no tenemos dinero. Realizamos esta entrevista en la habitación de mi hotel, donde Jeff acude con su novia, otra conocida neonazi que se gana la vida como modelo de ropa fetichista. Ah, la bandera. La trae en un sobre, como atrecho. Me pide que le ayude a colocarla, pero prefiero, le digo, no tocar esa bandera y le doy la cinta aislante. Jeff se preocupa. Cuida su imagen. ¿Qué pasa si se cae la esvástica en medio de la entrevista?, me pregunta. No pasa nada, le digo. Si se cae, mientras hablamos. Repetimos. ¿Tratas de convencerme de que vuestro movimiento no es violento? El Movimiento Nacional Socialista no es violento. Nos dedicamos a luchar por los derechos de los blancos. Y es que el gobierno nos controla. Están esperando a que cometamos algún error, que hagamos algo ilegal para así cerrar nuestra organización. Porque nos tienen miedo. Jeff se nos ha presentado como un activista por los derechos civiles de los blancos. Es listo, aunque no hay más que verle entre su gente, vestido con el uniforme negro de combate que él mismo diseñó para adivinar su otra cara. Ni puede asumir que su gente es violenta, ni defenderlo públicamente porque serían ilegalizados. Jeff está convencido de que la raza blanca en Estados Unidos se está convirtiendo en una minoría. No quiere decir cuántos miembros son, pero en sus propios vídeos se adivina que a las manifestaciones apenas acuden medio centenar. Se estima que por cada miembro real de un grupo radical hay unos 100 simpatizantes. Lo más difícil es seguir a individuos que no están afiliados a estos grupos, pero que son supremacistas blancos. Y estos son miles. Si gobernáramos este país, si tuviéramos la autoridad legal para hacerlo, esta nación sería blanca 100%. Pura. Y no hay sitio en nuestro sistema para, por ejemplo, homosexuales o judíos. Bueno, este es un discurso bastante xenófobo. ¿Dices que lo que digo suena a odio? Sí. Creo que debemos de andar con cuidado. No podemos pensar que son un grupo de tarados o de payasos, porque eso quiere decir que no suponen ningún peligro.
Como bien dice Jack Kay, también judío y con parte de su familia desaparecida en el Holocausto, el peligro es subestimarlos. Jeff Schoep escribe en su página web el ideario de su partido nazi, en el que, por ejemplo, demanda textualmente territorios y colonias para alimentar a su gente y... La sede de la General Motors, un futurista edificio al lado del río, es el único complejo que parece todavía dar vida a una ciudad en la que algunos emprendedores plantean incluso reciclar barrios enteros abandonados en una especie de parque de atracciones sobre zombies. El decorado ya existe, defienden, démosle un uso. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de esa teología del odio que defienden muchos grupos extremistas. Una ciudad fallida, en quiebra, que ha perdido el 25% de su población en 30 años, que ha pasado de 2 millones de habitantes a apenas 700.000, que tiene una tasa de paro insufrible del más del 20% y que es la segunda ciudad más violenta de Estados Unidos. Una urbe abandonada a su suerte por el ayuntamiento que ha cortado la luz, el agua, la recogida de basuras o las patrullas policiales en muchos barrios porque simplemente apenas vive gente y ya no hay capacidad recaudatoria. Una ciudad que es un enorme bodegón del fracaso, una gigantesca naturaleza muerta. La primera, como propone algún intelectual, Acrópolis estadounidense. En este entorno, ¿cómo no van a surgir apóstoles del odio que galvanizan todo ese resentimiento y la frustración de aquellos que sienten sus vidas desperdiciadas? La Liga Antidifamación es una organización que lleva casi 100 años rastreando, monitorizando todo tipo de movimientos extremistas, radicales, antijudíos, supremacistas. Son de los que más saben sobre estos grupos del odio, sobre estos grupos racistas, y vamos a entrevistar a su directora en los Grandes Lagos, a su directora aquí en la zona de Michigan. Los crímenes de odio aquí en Michigan han aumentado. Cuando la economía falla, hay una tendencia de determinada gente a simpatizar con estos grupos de odio, porque necesitan a alguien al que echar la culpa. Y ese chivo expiatorio son o los judíos, o las minorías, o los inmigrantes. La Liga monitoriza más de 1000 grupos extremistas de estos llamados del odio, y ellos también han detectado un auge de estas ideologías alimentado por la crisis, el paro, la inmigración ilegal y la reelección de Obama. ¿Por qué estos grupos, muchos de ellos testimoniales, son tan peligrosos? Mira, son muy peligrosos, sobre todo en estos tiempos, por Internet. Porque cualquier tipo, digamos, marginal, que puede que no haya caído todavía en las ideologías del odio y puede que no sea racista, entra, curiosea, explora. Desde hace años, la Liga Antidifamación elabora unos carteles con todos los símbolos y tatuajes del odio que van rastreando. Lo reparten en colegios, universidades, centros culturales, para poder identificar a aquellos que simpatizan con el nazismo o el racismo. El número 88 lo llevan tatuado porque la H es la octava letra del alfabeto y 88 significa Heil Hitler. Ya, claro, la doble H de Heil Hitler. Otras veces te encuentras escritas las 14 palabras en los nudillos de la gente. Las 14 palabras es un lema racista que dice: tenemos que asegurar la existencia de nuestra raza y el futuro de nuestros niños blancos. Las 14 palabras, un lema que todo racista blanco conoce. Le pregunto a Heidi por el origen de su apellido, Budai. Es húngaro, dice. Su suegro, judío, logró escapar de un campo de concentración nazi colocándose la bata de un médico apellidado Budai. Y desde entonces se quedó con ese apellido que le salvó de la cámara de gas. Ahora ella lucha por detectar a los herederos ideológicos de los verdugos de su familia. Heidi me dice muy segura que es en Detroit donde tiene su base el mayor y más organizado grupo neonazi de los Estados Unidos, el Movimiento Nacional Socialista, que tiene unos 350 miembros activos, pero miles de simpatizantes. Le pregunto por su líder, Jeff Schoep, al que quiero entrevistar. Vive aquí, en Detroit, que es donde este grupo tiene su base. A mí me fascina que alguien dedique toda su vida a difundir odio. Yo le preguntaría,
¿Qué es lo que le convirtió en una máquina de odiar? No se trata de odio, se trata de amor. Puedes considerarnos un grupo de amor a nuestra gente. Queremos tanto esta nación que queremos separarnos de toda esa gente. Cuando hablo de los judíos, no digo odio a esos judíos ricos simplemente porque existen o porque respiran. No odio a los mexicanos porque respiren o vivan. Ellos tienen derecho a tener su propio país, pero deben vivir en su propio país. Este es Jeff Scu, cara de niño bueno y una presencia atildada. Habla pausado y escogiendo sus palabras. Tiene un discurso afable, medido, contenido. Solo al final de la entrevista lograremos sacarle los demonios que lleva dentro, cuando consigamos escarbar en su verdadero yo, en su lado más oscuro. No nos reciben la sede de su partido porque no tienen. No les llega el presupuesto. Somos muchos miembros, me dice, pero no tenemos dinero. Realizamos esta entrevista en la habitación de mi hotel, donde Jeff acude con su novia, otra conocida neonazi que se gana la vida como modelo de ropa fetichista. Ah, la bandera. La trae en un sobre, como atrecho. Me pide que le ayude a colocarla, pero prefiero, le digo, no tocar esa bandera y le doy la cinta aislante. Jeff se preocupa. Cuida su imagen. ¿Qué pasa si se cae la esvástica en medio de la entrevista?, me pregunta. No pasa nada, le digo. Si se cae, mientras hablamos. Repetimos. Tratas de convencerme de que... A todos tus amigos que tengan armas. Hace ya muchos años que no llega ningún viajero a la estación central de Detroit, en Michigan. Hace décadas se concibió como el edificio ferroviario más alto del mundo, pero un día los trenes dejaron de salir. La ciudad del motor, la Motown, la que llegó a ser cuarta ciudad de Estados Unidos, entró en crisis, empezó a perder población, sus edificios se vaciaron, sus barrios se abandonaron, sus calles se pudrieron y acabó declarándose en quiebra ante la imposibilidad de pagar sus deudas. Ahora en sus hoteles abandonados, artistas urbanos reinterpretan Detroit inspirándose en la vieja metrópolis en blanco y negro de Fritz Lang. El fastuoso Michigan Theater es ahora el parking más bonito del mundo. A las anchas avenidas por las que sus habitantes acudían en masa a ver los partidos de los chicos malos del baloncesto, los Detroit Pistons, les sobran carriles. El parking más bonito del mundo. A las anchas avenidas por las que sus habitantes acudían en masa a ver los partidos de los chicos malos del baloncesto, los Detroit Pistons, les sobran carriles. La sede de la General Motors, un futurista edificio al lado del río, es el único complejo que parece todavía dar vida a una ciudad en la que algunos emprendedores plantean incluso reciclar barrios enteros abandonados en una especie de parque de atracciones sobre zombies. El decorado ya existe, defienden. Démosle un uso. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de esa teología del odio que defienden muchos grupos extremistas. Una ciudad fallida, en quiebra, que ha perdido el 25%. A todos tus amigos que tengan armas. Se vaciaron. Sus barrios se abandonaron, sus calles se pudrieron y acabó declarándose en quiebra ante la imposibilidad de pagar sus deudas. Ahora en sus hoteles abandonados, artistas urbanos reinterpretan Detroit inspirándose en la vieja metrópolis en blanco y negro de Fritz Lang. El fastuoso Michigan Theater es ahora
Hace ya muchos años que no llega ningún viajero a la estación central de Detroit, en Michigan. Hace décadas se concibió como el edificio ferroviario más alto del mundo, pero un día los trenes dejaron de salir. La ciudad del motor, la Motown, la que llegó a ser cuarta ciudad de Estados Unidos, entró en crisis, empezó a perder población, sus edificios